Que moderará, ya os lo va a decir ella ahora. Gracias. Bien, pues después de esta pequeña pausa para el café, donde hemos tenido seguro la oportunidad de intercambiar experiencias con el resto de asistentes, seguimos avanzando en el programa de esta convocatoria celebrada para conmemorar el 10º aniversario de InfoRetail. Lo hacemos dando paso a una mesa redonda, a otra mesa redonda, la segunda de la jornada, que está moderada por Pablo Esteban, redactor jefe de InfoRetail, que compartirá con 5 destacados directivos algunas pinceladas sobre el futuro de la industria de gran consumo. Adelante, Pablo, y bienvenidos los tres. Pues nada, arrancamos la segunda mesa de análisis de la jornada, en este caso centrada en la industria de gran consumo, con 5 grandes espadas en el término taurino o balones de oro en término futbolístico, con 5 grandes directivos de reconocido prestigio. Tengo aquí a mi lado a Javier Peña, que él es director general de negocio de Pascual. Bienvenido. Gracias. A Javier Dueñas, que es CEO de Campofrío España. Tenemos a Paulo Pereira da Silva, que es presidente de Renova. Bienvenido. Tenemos también a Félix Solís Ramos, que es director comercial y de marketing de la bodega Félix Solís Avantis. Y por último a Pablo Rodríguez Añino, que es vicepresidente de ventas de Salesforce. Y nada, sin más dilación, para darle dinamismo a la mesa, os dejo también la pregunta votando. La primera, me gustaría que nos comentarais cuáles son los principales retos a los que se enfrenta el sector de la industria de gran consumo, ¿no? Cómo se pueden gestionar las diatribas a corto plazo que tenemos, el incremento de las materias primas, las roturas en las cadenas de suministro, la crisis energética, con esto a corto plazo, cómo compaginar eso sin descuidar las ambiciones y los objetivos empresariales a largo plazo. Si quieres, empezamos por ti, Javier. Gracias, Pablo. Te voy a dar un titular positivo que nos hace falta a todos. Buena noticia, nos han dicho que hay 8.000 millones de consumidores y eso es una buena noticia. Es tener que darles de comer a 8.000 millones de consumidores y bueno, pues prepararnos para ello. Pero hay que hacerlo de una forma sostenible, económicamente, socialmente y medioambientalmente. Y también entendiendo muy bien todos estos consumidores como son. Y esto sería un poco una visión estratégica en el largo plazo, pero hoy hay que aterrizarlo y yo creo que todos estamos pues intentando conjugar o trabajar con 2 palabras diabólicas. La inflación, que no deja de ser un elemento que nos empobrece a todos, y en la parte que me corresponde y dentro de la industria agroalimentaria, la parte del sector lácteo, que es el 50% de nuestra compañía, pues un año muy complicado y muy difícil. Muy difícil, muy complicado, porque en toda la cadena de valor, empezando por el productor, está perdiendo rentabilidad, ha estado 12 meses perdiendo dinero y de alguna manera todos habéis oído pues, que ha estado desinvirtiendo, vendiendo su working capital, su ganadería, ¿no? Y bueno, pues esto hay que trabajar y hay que preparar las bases para los próximos meses dentro de un ámbito de absoluta incertidumbre. Y hay que trabajar. La única manera que tenemos de que el consumidor se ponga a tiros es generándole certidumbre, generándole ánimo al consumidor y a los propios inversores de que esto se puede revertir. ¿Y cómo lo podemos hacer? Pues poniendo sentido común a las cosas. Sentido común desde el punto de vista legislativo. La semana pasada, hace unas semanas en AECOP, nos decía Nacho González, pues habrá que tener una legislación en términos fiscales acorde a lo que hoy se precisa. Hablábamos de que podíamos bajar el IVA de los alimentos que están sufriendo. Hoy ha salido en la mesa, tenemos que desregular pues todas estas barreras a nivel interregional, incluso a nivel internacional, y tenemos que poner sentido común a todo lo que hacemos pues para rebajar este nivel de incertidumbre que en algunos momentos incluso nosotros lo calentamos y lo ponemos por encima
de lo que verdaderamente toca. Vosotros desde Campofrío, Javier, ¿cómo veis? ¿Cuáles son los Muy retos? en línea con la introducción que ha hecho Javier. En primer lugar, felicidades a Inforretail por este evento y por el 10º aniversario. Gracias. Bueno, yo creo que Javier te has llevado el titular con los 8.000 millones y nos vamos mucho más contentos. Has tocado, en la introducción habéis tocado varios temas, ¿no? El contexto inflacionario, que luego hablaremos más en detalle, y sin duda también todo lo que estamos viendo del supply chain. Yo creo que también estamos viendo una evolución donde hemos vivido unos tiempos que probablemente como economía no estábamos preparados y nos están obligando a reaccionar. Y muchos de los problemas que hay en el supply chain conllevan ineficiencias, que son más costes, que son problemas para un consumidor que va a tener un poder adquisitivo mucho menor, ¿no? Entonces, yo creo que son los tres ángulos de los que probablemente giremos varias de las conversaciones. Por dar un marco adicional a lo que apunta Javier, hombre, el tema regulatorio sin duda es crítico y hay que gestionar muy bien las transiciones. Voy a hablar también de toda la cadena de valor con un enfoque mucho más colaborativo, que lo estamos hablando mucho, pero tenemos que ir un paso más allá porque aquí vamos todos juntos. Y lo cuento además también con una cierta preocupación de desajustes estructurales de los que podamos tener cierta culpa en el momento actual, ¿no? Estamos viendo que recién salíamos de una pandemia con ciertas dificultades, nos metemos en esta crisis en Europa que en algunos sectores, probablemente no de una manera muy deliberada, está habiendo ajustes abruptos y que pueden tener consecuencias muy de largo plazo, ¿no? Entonces, para mí este es el reto que tenemos y buscando ser mucho más protagonistas que víctimas, creo que nosotros como empresas y hablaremos luego también seguramente de personas, ¿no? De nosotros y nuestros trabajadores, pues tenemos que ser muy activos y buscar soluciones. Buscar soluciones a los problemas, la forma de trabajar. Antes ha salido en la mesa anterior el tema del compromiso de nuestra gente. Sin duda hay que sacar lo mejor de nosotros. Los que estamos aquí hoy tenemos que mirar con ese optimismo y por eso me hacía gracia y me ha gustado tu introducción porque es cierto, ¿no? Hay mucha gente también que nos está mirando y tenemos que bueno, pues ayudarles también a transmitir cierto optimismo. Paulo, vosotros desde Renova, ¿cuál creéis que son los principales retos que afronta el sector? Por tenerme aquí, a vosotros por venir. A Inforretail por estos Muchas gracias. 10 años, es fantástico. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que se ha dicho aquí, no voy un poco a repetirme. Nuestra industria es una industria que está fuertemente dependiente de energía, con los precios de celulosa que son los más altos históricos desde siempre. Así puedes imaginar el estrés que tenemos desde hace un año y algunas veces nuestras personas no tenían muy jóvenes, no estaban habituados a trabajar con inflación, que es casi un tema nuevo para la gente. Tener con una fuerte inflación como nosotros tenemos ha sido un enorme estrés. Pero para mí, de todo esto, lo más importante es gestionar complejidad, porque estamos en un mundo con una enorme complejidad. La inflación, la regulación, todo. Para eso, lo importante para nós es tener una organización muy, muy fluida. Yo soy físico de formación y me gusta tener una información fluida, un poco por oposición a un cristal, a una posición muy pesada que pueda tener todo lo que ha mucha adaptabilidad a las soluciones, porque tenemos que tener soluciones muy rápido de energía, hacer cosas. Y todo esto, lo importante es tener talento, está en las personas. Y ahí tengo una confianza muy grande en nuestro grupo de personas para dar aquí un lado muy optimista. Es que creo que la gente nueva es muy, muy buena y tiene una enorme capacidad de encontrar soluciones de corto plazo para minimizar las cosas y para encontrar soluciones de corto plazo sin abdicar de la estrategia de largo plazo de las empresas. Félix, vosotros desde el punto de vista de bodegas y demás, ¿qué desafíos veis en la industria a corto y medio plazo? Bueno, yo coincido con el resto en que el tema de la gestión del supply chain obviamente es muy importante, es decir, el incremento de todo lo que son el coste de las materias primas, retrasos en entregas, etcétera. Es decir, esto ha alcanzado
un tema bastante importante, ¿no? Aparte de eso, quería comentar un tema que yo creo que nadie ha comentado hasta ahora, que es el tema del cambio climático, y que en el sector nuestro, que es un sector evidentemente agrícola, pues está teniendo en los últimos años, está adquiriendo una importancia bastante relevante, ¿no? En el sentido de que, por ejemplo, este año hemos tenido el verano con más altas temperaturas de la historia, con un déficit hídrico muy importante, que ha hecho que las producciones en España hayan bajado de forma sustancial, y la coherencia que había antiguamente, es decir, cada año más o menos había unas producciones que subían o bajaban, pero muy limitadamente. Es decir, ahora mismo está habiendo unos saltos, unos años tenemos muy buenas cosechas, otros años unas cosechas pésimas. Es decir, el cambio climático está afectando de manera radical al sector, además de todos los problemas añadidos por la gestión del supply chain, sostenibilidad, etcétera, ¿no? Aparte de esto, yo creo que hay otro tema que es importante, que es el tema socioeconómico, es decir, cómo el consumidor está cambiando, ¿no? Es decir, yo creo que tenemos una población muy vieja, una población que tarde o temprano dará paso a un grupo nuevo de consumidores que van a elegir una serie de productos completamente diferentes, ¿no? En nuestro caso, en el tema del vino, pues yo creo que se van a cambiar mucho los paradigmas, ¿no? Es decir, lo que era antes la preferencia por los Riojas, por los Riberas del Duero, es decir, ya eso va a ir hacia otro tipo de producto mucho más amable, mucho más hecho a los gustos del consumidor, producto más enfocado a la salud, con menos alcohol, etcétera, ¿no? Y bueno, yo creo que para aportar esos dos temas, el cambio climático y los hábitos de los nuevos consumidores, ¿no? Y desde Salesforce, Pablo, ¿qué podéis aportar? Bueno, nosotros como proveedores de tecnología y como incitadores a la digitalización, lo que hacemos es unir todos los puntos que se han tratado aquí. Hay 8.000 millones de consumidores, probablemente con 8.000 millones de acciones que realizar y con 8.000 millones de gustos. Hay una cadena de valor que en muchos casos está desconectada. Hay complejidad, tú lo mencionabas, hay complejidad en las relaciones, tanto con el consumidor final como con los canales de distribución, como con los fabricantes. Y nosotros desde Salesforce lo que pretendemos es poner la tecnología en la función de cada una de esas áreas y de alguna manera simplificar. Y entendemos que la tecnología y la digitalización no se produce de la noche a la mañana, no se pasa de 0 a 100, sino que hay muchísimas áreas donde se puede ir mejorando progresivamente y que pueden tener un impacto positivo. Primero, conocer al consumidor final y entenderle. Hay muchas veces que se hablaba antes de omnicanalidad, y la omnicanalidad pues es muy interesante, pero no solamente se limita a tener muchos canales de conexión, sino que lo que pretende es entender cada una de esas interacciones si se trata de la misma persona o del mismo consumidor o del mismo interlocutor. Y para eso la fuente única de datos y la digitalización pensamos que puede traer muchísimos beneficios a todo este ámbito y sobre todo, como digo, entender al consumidor final, adaptarse al cambio y a ese cambio constante que está ocurriendo y poder ofrecer y aportar las mejores soluciones en cada momento y por el mejor canal. Muy interesante las soluciones que estáis aportando, ¿no? Digitalización, hemos hablado de sentido común, ha hablado Javier, colaboración, talento, fluidez en la organización. Bueno, yo creo que ahí pueden haber claves para afrontar estos desafíos. Siguiendo con la mesa, me gustaría hablar de las oportunidades de futuro, ¿no? que se presenta a los fabricantes de gran consumo, ¿no? Se habla mucho de innovación, hablabas, Pablo, tú de digitalización, hablaba Félix también de sostenibilidad, cambio climático, también se ha mencionado el tema de acuerdos, creo que eras tú, Javier, de acuerdos entre empresas, colaboraciones. ¿Por cuáles de estas oportunidades habría que apostar? ¿Cuáles son los principales elementos que marcarán el futuro del sector? Si quieres empezamos ahora por ti, Pablo, y hacemos en sentido inverso. Sí, en cuanto a la digitalización, yo diría que la inteligencia artificial como elemento clave para poder entender tanto al consumidor final, como mencionaba antes, como los procesos internos. Hay todavía muchísimo margen de mejora en procesos internos, en procesos comerciales, en diseñar mejor los territorios, en maximizar las interacciones con los clientes, con los puntos de venta y ofrecerles a través de inteligencia artificial la posibilidad de un surtido óptimo y de mejorar su relación con el consumidor final. Y todo lo que tiene que ver con ese análisis de datos de diversas fuentes, poderlos depositar en una única fuente de datos y extraer de esas millones de datos, extraer inteligencia que pueda ser activada directamente en negocio, para nosotros es algo fundamental como primera palanca
en el mundo de la digitalización. Y como decía, no hay un camino, no hay una hoja de ruta predeterminada. En cada momento, cada uno decidirá cuál es el área en la que más interés tiene el abordar esa digitalización. Lo que sí que tiene sentido es pintar esa foto final, saber hacia dónde se va y empezar a elegir las acciones adecuadas, pero que todo tenga que ver y esté en consonancia y con la foto final hacia donde se quiere acudir, como primer pilar. El segundo pilar que mencionabas de la sostenibilidad, desde luego, somos conscientes de tanto el consumidor, es muy consciente que quiere relacionarse con marcas y con compañías que tengan muy clara que la sostenibilidad es un factor importante, quieren que esas marcas sean abiertas, sean claves en ese proceso de transformación hacia la reducción de emisiones, y ahí hay soluciones también dentro del mundo de la tecnología que permiten, por una parte, medir no solamente las emisiones que se están realizando directamente, sino toda la cadena de valor, los suministradores, los distribuidores, la logística, incluso los clientes, que también tienen una huella y tienen un impacto a la hora de consumir productos. Eso se puede medir, se puede reducir, se puede compensar y finalmente pues, se puede lograr que haya y que las compañías serán cero emisiones gracias a poder tener una información muy veraz hacia la tecnología. Y como tercer punto hablabas de la colaboración, también entendemos que en toda la cadena de valor se debe digitalizar toda ella para poder conectarse. Hay veces que habrá datos que son muy anónimos y son muy específicos del negocio, pero habrá otras veces que hay datos muy interesantes que pueden ser compartidos y que pueden enriquecer la relación con el cliente final, entenderle y entender a los puntos de venta también. Y por otra parte, hay un área de colaboración que son los marketplaces o toda la parte de comercio B2B, en el que pues, proveedores que no compiten, pero que finalmente tienen un canal de distribución similar, pueden lograr sinergias poniendo a disposición de los puntos de venta diversos productos que no compitan entre sí, pero simplificando muchísimo esa interacción. Con lo cual, pensamos que en todas aquellas áreas que has mencionado, la tecnología puede aportar mucho valor. Félix, desde Félix Solís. Yo comparto con Pablo un poco todo lo que ha comentado. Me gustaría añadir en nuestro sector, que es muy particular, vuelvo a decir, la lucha contra el cambio climático, además de la incertidumbre del contexto socioeconómico. Y otro tema en nuestro sector muy importante es el tema del regulatorio. Es decir, ahora mismo en la Unión Europea hay una discusión, mientras estamos hablando, hay una discusión en la Unión Europea sobre introducción de toda una serie de limitaciones en el comercio del vino que nos hacen casi equiparables al tema del tabaco, ¿no? Es decir, nuestro sector tiene varios retos a nivel regulatorio importantes y hay que tener en cuenta que el sector del vino en España da muchísimos puestos de trabajo, da de comer a muchas familias y es un sector muy importante, ¿no? España es el tercer productor del mundo de vino y es el mayor exportador de vino del mundo, por lo que cualquier limitación en este aspecto pues, puede ser fatal, ¿no? para nuestro sector. Y hay un tema yo creo que es importante, yo creo que está la palanca internacional, ¿no? Nadie nos ha hablado de eso, pero yo creo que nosotros tenemos que empezar a mirar más hacia afuera para diversificar y para compensar aquellas bajadas o aquellos problemas que podamos tener en el mercado doméstico, ¿no? Paulo, y desde Renova, ¿qué oportunidades veis en el mercado a corto plazo? Pues yo veo un montón de posibilidades. Hay que ser un poco optimista. Ver los tiempos civiles. Se ha hablado aquí mucho que el consumidor, a mí me gusta más la palabra ciudadano, que está cambiando muchísimo y ese cambio nos da muchas posibilidades también, muchos retos, pero también muchas posibilidades. Me gusta mucho ver el mundo un poco como redes, más que como geografías. Y la organización hay que apuntarla para trabajar redes. Puede ser personas con más edad, con menos edad, que vivan más en la ciudad, menos en la ciudad, y tener una visión un poco menos geográfica y más en red. La tecnología es, para mí, comparto totalmente lo que se ha dicho, muy importante, la sostenibilidad. Pero creo que, do ponto de vista de fábrica, as coisas vão cambiar muchísimo com tudo o que é a inteligência artificial. E nestes momentos, possivelmente no curto prazo, o maior reto para nós outros nesses momentos é que se está produzindo montón de información. Data. Y algunas veces tenemos alguna dificultad en extraer conocimiento
de la información. Y se va a buscar un data scientist que no va a hacer más que limpiar lo que existe y no extraer la información interesante. Eso para mí es algo que estamos haciendo dentro de Renova, muchas inversiones, justamente gente que tiene alguna experiencia del sector y que está empezando a trabajar como data scientist, intentando tirar de todos los equipamientos, de Salesforce, de lo que sea, la información que es relevante para nosotros, que para mí es algo muy importante. Do ponto de vista do consumidor, hay cosas totalmente distintas. Nós hemos empezado un poco ahora a vender en China. En China solo estamos con e-commerce. Por ejemplo, la mayoría de nuestras ventas son hechas en TikTok. Que tenemos que tener en Renova, en Torres Novas, que es el centro de Portugal, un pequeño estudio con chinos para hacer vendas que están 2 horas o 3 horas vendiendo y argumentando como televentas los productos, con una lenguaje que no tiene nada a ver con lo que estábamos habituados, pero se puede aprender mucho. Para mí todos estos retos son oportunidades que tenemos que ir ahí, que seguir ahí con experiencias y me parece que es el futuro. Javier, hablabas antes también de colaboración y demás, desde Campofrío, ¿cuáles son las oportunidades que veis? Voy a afrontar la respuesta desde cómo nosotros estamos trabajando, ¿no? Nosotros estamos comprometidos a seguir trabajando por ser con nuestras 4 marcas, con Revilla, Oscar Mayer, Campofrío y Navidul, ser la empresa en la que el consumidor confía más, la más elegida, ¿no? Y queremos seguir ahí. ¿Qué implica eso? Ser muy competitivos. Hoy nadie está dispuesto a pagar por ningún coste superfluo. Implica, por supuesto, seguir apostando por el I+D, por la calidad y, sin duda, por la innovación. Antes veíamos en alguna de las ponencias anteriores pues cómo está siendo la evolución en el país, ¿no? Tenemos lo bueno de ser una cadena de valor, y otra vez vuelvo a hablar de toda la cadena, súper competitiva. Esa presencia de la marca blanca, esa presencia de esa alta competitividad nos hace ser buenos, aunque serlo sea por un tema de supervivencia, pero tenemos que ir un paso más allá y la innovación es fundamental. E innovar en el futuro, muchas de las cosas que hemos hecho en el pasado no valen. Por lo tanto, volvemos otra vez de cuestionarnos muchos de nuestros procesos, de cómo hacemos las cosas, otra vez de las personas, ¿no? Y vuelvo entonces, cierro con la colaboración, ¿no? Y muchos de los activos que hoy tenemos no van a valer para afrontar el futuro. Por lo tanto, vamos a ser óptimos, vamos a optimizar esos recursos. Pues nada, Javier, a ver si me das otro titular positivo en esta pregunta. Otro titular. Nos has puesto las 4 pistas que no podemos salir de ellas para afrontar el futuro. Tenemos que trabajar la innovación, mirando siempre el consumidor, es el que te va a dar siempre los inputs de dónde tienes que ir, desde los procesos, innovar en los procesos, innovar en el paquete que haces, innovar cómo lo haces, apoyarte en la tecnología y estar... Claro, y ahora nos estaban contando los que estudiáis el consumidor, que esto va muy deprisa. Es que ya no les digo, ya prepárame. Hace 20 años a nadie se le ocurría pensar que para él, sin un smartphone, se podía vivir. Algunos de nosotros podemos pensar, pero esta necesidad hace 20 años no existía y ahora va todo mucho más rápido. Por otro lado, todo el tema de la sostenibilidad. Tenemos que atender esos 8.000 millones de consumidores, pero de una forma sostenible. Sostenible es que podamos mantenerlo en el tiempo. Socialmente, los consumidores nos están diciendo, oye, yo quiero las cosas, muy bien, Javier, lo que tú decías, pero no a cualquier precio, me tienes que dar algo que verdaderamente esté dispuesto a pagar con ello. Tenemos que hacerlo económicamente. Cualquier proyecto que no tenga un sustento social, económico, pues acaba, porque lo que mueve los proyectos es todo lo que es económicamente pues sea viable. Y medioambientalmente no lo podemos hacer a cualquier precio. Y esto también, los que trabajamos en el mundo agro, en la cadena agroalimentaria, es muy complicado. Tenemos un doble reto los que estamos en este sector. El reto como empresa y atender ese reto demográfico que tiene dualidad de, oye, ¿cómo atendemos esos 8.000 millones de consumidores? Porque estamos en un mercado global, pero también en nuestro país, ¿cómo atendemos esa España vaciada? ¿Cómo yo soy una persona nacida en un pueblo, se me nota, y yo soy hijo de ganaderos y cuando yo me fui a estudiar, mis padres me decían, tú fuera de aquí porque aquí no hay futuro. Y esto es lo que hay, pero vivimos de lo que se produce allí. Entonces, tenemos que ser capaces de provocar que eso
el trabajar ahí para las jóvenes, nuevas generaciones, es muy interesante que se están incorporando muchos jóvenes muy formados a estos proyectos, pero tenemos que animarlos, tenemos que establecer el terreno de juego para que eso sea sostenible en un futuro, porque si no, seguramente que esto que nos ha contado Patricia, de que la FDA ha probado hacer carne en los laboratorios, estará bien, pero yo sigo pensando que lo que vamos a comer se va a producir muy lejos de Madrid. Entonces, bueno, yo creo que estos 4 aspectos, el asociacionismo, desde el punto de vista de proveedores, desde el punto de vista de lo que tenemos que hacer con los retailers, de cómo conectamos con el consumidor, pues también es muy importante, porque hoy no podemos atender a todo, no tenemos recursos todos para llegar a todo, y de hecho, me consta, todos estamos trabajando un poco en estos proyectos, y por eso digo que estas 4 pistas que muy bien has definido, Pablo, pues no nos podemos desligar ninguna de ellas, eso son las vías, las autovías del futuro. Bueno, pues seguimos entonces en ese plano optimista que has marcado Eso al no lo principio. podemos perder. O sea, si aquí todos salimos fustigados, pues mañana estaremos todos llorando. Aquí salir viendo, joder, la luz, hay luz. Joder, o sea, hoy ha amanecido. Eso parece un poco nublado, pero sí. Habéis hablado de competitividad, de un mercado súper competitivo, donde conviven marcas fabricante, marcas de distribución. Me gustaría ahora hablar de la relevancia que tendrán las marcas en el futuro, ¿no? Los cambios que también habéis comentado que se están produciendo en el consumidor, que hemos visto en la primera parte de la jornada, ¿qué nuevos valores diferenciales pueden aportar las marcas a este nuevo consumidor? Pues si quieres volvemos por Venga, Javier. pues otro toque positivo. Las marcas básicamente se desarrollan en el mundo occidental, ¿no? Pero cuando miramos al otro lado, los orientales que no jugaban con marcas, pues hoy quieren jugar con marcas, ¿no? Entonces sigo pensando que la marca tiene mucho que decir, pero claro, tenemos que trabajar en qué soporta esa marca, qué valor le estamos dando, para qué, por qué, tiene que tener una trascendencia. Ya una marca no per se, no solamente tiene que tener una funcionalidad, sino tiene que tener un mensaje, tiene que conectar con ese consumidor cada vez más joven que nos va pidiendo este tipo de assets que tienen que tener las marcas. Es verdad que estamos viviendo un momento complicado, pero nos tendremos que reinventar, y yo vislumbro un futuro pues también muy ligado a las marcas que realmente lo hagan bien, o lo hagamos bien, y seamos capaces de tener una oferta que pueda cubrir todas las aristas que nos pide ese nuevo consumidor, ¿no? Javier, ¿vosotros cómo veis Sí, el papel de la marca? Me ha gustado el enfoque que ha hecho Javier, estoy de acuerdo. Tenemos 12 millones de actos de compra al día, ¿no? Hay muchas posibilidades de impactar. Y para mí es muy importante no solo entender lo que lo hemos citado, cómo se está comportando el consumidor y hacia dónde va, sino también una buena segmentación. Esta mañana hablábamos de que no es lo mismo una región autónoma que otra, no es lo mismo gente más mayor que más joven, pero incluso a nivel individual nuestro comportamiento en momentos probablemente de desayuno, de comida, cena es diferente, no te comportas igual o no consumes lo mismo un lunes que un sábado. Entonces, creo que hay una oportunidad también para la conexión de las marcas y poder estar en los momentos relevantes, entender muy bien esa segmentación, ¿no? Desde Renova, ¿cómo veis? Comparto tudo que... Qué susto. Desculpa, Sin comparto o que problema. ha sido dito, pero una marca eu creio que é uma legitimidade. En un mundo que es un mundo complejo, que hay muchísima información en redes sociales, que se dice todo el contrario, aportar una legitimidad con verdad que das algo a los ciudadanos es algo muchísimo importante. Y eso las marcas con innovación, con capacidad de responder a las necesidades de los ciudadanos, a mí me parece extremamente importante. Possivelmente não tanto há algo a mim que aqui uma nota um pouquinho negativa para mim, e possivelmente não é tão verdade em nosso setor, pero também é que a mim algo que me preocupa um pouco hoje em dia é algum déficit, não sei se diz assim, de cultura científica algumas vezes dos cidadãos ao momento de elegir. Porque às vezes hoje em dia é difícil elegir os produtos, há demasiada informação, e algumas vezes informação que não é séria, que é difícil, eu diria, comparar as coisas. E muitas vezes para mim a solução é uma cultura um pouco mais científica de la gente em geral,
y muchas veces la ciencia hoy en día no es una cosa muy sexy, para que pueda decidir de manera, yo diría, con verdad y de manera informada los productos, los partidos políticos, lo que crean. E não sair um pouco dentro de algum, se eu posso dizer, populismo ou de alguma informação menos séria. Sí, sí. Es un poco de pedagogía científica, ¿no? En, Un poco de la ciudadanía. Intentar, não sei se é possível, de ter alguns estándares mais europeus, mais que possam, ou mesmo ocidentais, que possam facilitar alguna comparación en algunas cosas, en algunas áreas. Félix, y vosotros, el futuro de las marcas, ¿cómo lo veis desde Félix Solís? Yo creo que ahora mismo las marcas están ante un gran reto, ¿no? que es el incremento importante de la marca propia obviamente por el tema inflacionario y por la crisis económica, ¿no? Creo que las marcas tienen que de alguna manera reposicionarse para recuperar su terreno perdido, en el sentido de dar ofertas de buena relación calidad-precio, es decir, que al final el consumidor prefiera la marca, ¿no? Porque la marca creo que aporta, como ha comentado, legitimidad, aporta seguridad, y tenemos que de alguna manera no reinventarnos, pero sí adaptarnos a esta nueva realidad, donde quizá no podamos apuntar muy alto y tengamos que apuntar hacia una fórmula más de relación calidad-precio que le sea interesante al consumidor frente a esta increíble subida, ¿no? que hay en el tema de la marca propia, ¿no? Yo creo que es importante que el valor de la marca se quede de alguna manera en los productores y los fabricantes, porque al final son los que están aportando valor al sector productivo y al sector primario, ¿no? Pablo, vosotros desde Salesforce, como... Nosotros lo que observamos desde Salesforce es que la marca tiene un grandísimo poder, y aquellas marcas que son capaces de dotar de experiencia a sus clientes más allá del momento de la verdad, más allá del consumo, más allá de ese momento, recubrirlo de una experiencia realmente relevante, podrá captar y podrá fidelizar mejor a sus clientes. Lo estamos observando en aquellas marcas que fabrican bebidas y son capaces de llevar una experiencia a un partido de fútbol a un cliente, porque le conocen y porque saben que eso le gusta. Fabricantes de pan que van con un youtuber influencer que hace pan y hacen un vídeo con él. Eso engancha muchísimo más con el consumidor. Es verdad que es difícil porque hay que conocerlo y hay que poder extraer los datos, pero es posible hacerlo, y esas marcas se convierten en más relevantes. No solamente en ese momento, insisto, sino conocerles previamente y en todo el ciclo de vida de ese cliente, desde el antes, al durante, al después, y el que sea capaz de volver a repetir y que sea capaz de recomendar. Aquellas marcas que logran hacerlo son más exitosas y son capaces de, bueno, evidentemente sujeto a los vaivenes económicos coyunturales a los que estamos, pero sí que son capaces de tener un plus sobre el resto de competidores. Y eso lo estamos viendo y pensamos que es un área de mejora en muchas compañías, y que, como dar mensaje positivo, la tecnología puede ayudar a poderlo lograr. Y para concluir, porque estamos ya fuera de tiempo, si podéis ser lo más breve posible, me gustaría que vosotros, como fabricantes, ¿cuál es la petición que le haríais? Hemos asistido antes a la mesa redonda de distribución. ¿Qué peticiones haríais a los distribuidores? Si quieres, empieza tú, Pablo, y volvemos para acá. Bueno, nosotros, desde nuestra humilde opinión, pensamos que sea quien sea fabricante, distribuidor o cualquiera en la cadena de valores, poner al cliente en el centro, se llame como se llame. Félix. Creo que la distribución lo viene haciendo muy bien y hay poco que decir, pero yo creo que una de las cosas que me gustaría decir es que apuesten más por la innovación en sectores tradicionales como el nuestro, ¿no? Paulo, ¿vosotros? Ciudadano, innovación, más relación, no solamente, yo diría, una relación muy financiera de negociación, más de medio plazo para aportar algo al ciudadano en el futuro. Javier, vosotros, de Campofrío, ¿qué peticionaríais a la distribución? Lo primero, recordar cómo hemos funcionado en momentos de muchísimo estrés como la pandemia, donde la distribución, fabricantes y el campo ha sido increíble la respuesta. Entonces, venimos de un nivel francamente bueno. Tenemos que seguir mejorando todo lo que es la optimización de la cadena entera en su desperdicio alimentario, en su supply chain, en su coordinación, en sus datos conjuntos, y luego refuerzo el tema de la innovación.
vamos juntos en todo esto. Esto va de crear valor, hay muchos momentos de consumo y tenemos que recuperar la década perdida que tenemos en la innovación. Y para Bueno, terminar, Javier. los fabricantes de marca y la distribución somos una pareja de hecho, y la pareja de hecho, pues si quieren vivir bien, pues tienen que hablar mucho y yo sí que le pido a mi pareja que, bueno, pues que nos ayude sobre todo con la innovación. Si no hubiera sido por el smartphone, todavía nos estábamos relacionando por el sello, y a los 20 días daríamos una respuesta, ¿no? La innovación aporta valor para todos, primero al consumidor, al que todos tenemos que tener puesto el foco. Y cada vez nos cuesta más trabajo innovar. Somos los motores de la innovación. No digo que la MDD no innove, pero el 80% de la innovación lo proporcionamos las marcas, la innovación de verdad, no los cambios de formato. Y yo sí que le pido a la distribución pues que pues como siempre, que nos ayude, porque además en este momento es más complicado que nunca innovar. Hay menos recursos y hay más dificultades para hacerlo. Pues nada más, muchísimas gracias a todos por vuestras intervenciones, por vuestra brevedad y concisión. Y nada, nos quedamos con ese mensaje optimista de cara al futuro. Muchas gracias por todo.